¿Nada? Pues la verdad a mí ya se me olvidó qué era eso. No me olvidan de rápido, ¿cierto? Lastimosamente sí. Ailet, ¿Puedo leer? ¿qué escribieron ustedes? Explique los planteamientos. Pues ahí dice explique los planteamientos de San Agustín y Santo Tomás frente a la existencia de Dios, ¿no? Sí, señor. Nosotras respondimos lo siguiente: la existencia de Dios ha sido un enigma trascendente en todas las generaciones, del cual han surgido miles de planteamientos. Entre ellos se destacan las posturas de San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, entre los planteamientos de San Agustín se encuentra la dualidad del alma y el hecho de que ésta es eterna. Además, vale la pena mencionar que este ideal es semejante al tomado por Platón. Del mismo modo, este planteaba de todo aquel infortunio momento se debía a la ausencia del bien y no a la voluntad divina, lo cual nos lleva al último de sus planteamientos correspondientes al diseño inteligente, que demuestra la inferioridad que tenemos ante él, pues solo somos una pequeña muestra de su gran majestuosidad y sabiduría. Ahora bien, Santo Tomás exponía su criterio desde un punto de vista contrario al aristotélico, ya que mencionaba que la sustancia y forma se presentaba al ser como cuerpo y alma, donde el alma es la sustancia que conforma el cuerpo, haciendo que éste cambie de forma. Listo, profe Alex, ¿qué opina usted de esa respuesta? Pues hicieron una especie como de paráfrasis de lo que habíamos hablado en la clase. Creo que tomaron las ideas principales. Eh, Básicamente los filósofos han tratado de contestar esa respuesta y hasta ahora no está contestada. Y creo que difícilmente se va a contestar. Algunos han pensado que se puede conocer a Dios de pronto analizándolo a través de la naturaleza o de algunas otras formas de analizar. Pero existe un problema grave y es que nosotros no podemos analizar exitosamente algo que sea diferente a nuestra naturaleza. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Las chicas, o sea, las damas entienden completamente a los caballeros. Levante la mano una que entienda completamente a los caballeros, los comprenda, sepa cómo es su nombre, o sea, lo defina eh, completamente, 100%. ¿Alguien podría levantar la mano y decirme, gracias? Creo que no. Y lo contrario, un caballero que pueda decir, yo conozco y sé cómo se comportan y entiendo perfectamente las damas. Creo que tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que, aunque somos de la misma especie, somos diferentes. Entonces yo no puedo meterme en el pensamiento de una dama y sentir lo que siente una dama porque su naturaleza es diferente a la mía. Y en el caso de Dios, Dios es naturaleza espiritual y nosotros somos naturaleza física. De ahí que Platón trata de acercarse un poquito al concepto diciendo, bueno, Dios es espiritual, pertenece al mundo no sensible, al mundo de las ideas. Entonces, entender a Dios es tratar de pensar en un concepto que puede ser llamado eterno. Entonces, ¿qué es ser eterno? Es algo que no se puede definir su comienzo y su fin. Y entonces se acerca un poquito al concepto de que si el hombre es originario y hecho por Dios, entonces el hombre también es eterno. Y ahí viene el concepto de alma eterna de Platón. El alma puede existir sin el cuerpo. Y de ahí para acá, pues la iglesia ha tomado esas ideas de Platón y ha tratado digamos, de hacerlas como propias. Y el otro concepto que habló la compañera fue el concepto de inteligencia o de diseño inteligente, que es una de las grandes evidencias que no han podido refutar para hablar del origen de la materia, de las cosas. Y pensando de pronto en que un momento no hubo materia en algún lugar del espacio, en un momento cero, ¿cómo pudo surgir la materia de la nada? Es imposible. Porque donde no hay materia, donde no hay nada, pues no hay ni siquiera un átomo, ni siquiera es parte de un átomo, no hay nada, pues ¿cómo va a surgir un átomo o una célula donde no existe nada? Es un asunto bastante complicado y pues hasta ahora no se ha podido rebatir. Eso en cuanto a esa pregunta, ¿no? Y pues hay otros conceptos parecidos que podrían tenerse en cuenta,
con respecto a Santo Tomás y otros filósofos que tomaron esas ideas y que hasta hoy día se consideran parte de los conceptos religiosos de muchas iglesias cristianas y no cristianas. La mayoría de iglesias o de religiones tienen un concepto de eternidad y de Dios acercado al concepto platónico, más pegado al platónico. Gracias, profe. Entonces, algunos de los planteamientos que nosotros habíamos hablado en la clase estaban, dentro de ellos estaba el movimiento, que era algo de lo que usaba Santo Tomás para explicar que las cosas no suceden porque sí o que no suceden de la nada, sino que hay alguien que de alguna forma las está originando. Luego entonces también estaba la sensibilidad, que está muy ligado a la eficacia, en donde hay un mundo sensible y hay un orden determinado entre las causas. También, como lo decía el profe Alex, la naturaleza. Entonces es buscar explicar a Dios o la existencia de Dios a través de ello. Y cosas semejantes. Eran algunas de las cositas que debían tratar. La siguiente pregunta, ¿sí?, que quiero que analicemos es la de Luis Pasteur. Y lo que les decía al inicio, chicos, es que cuando se les dio la pregunta, ¿sí?, antes de que se les diera la pregunta, se les explicó completamente el concepto, ¿sí? Entonces dice, Luis Pasteur demostró científicamente que la generación espontánea no es posible al poner dos vasijas de leche, una completamente aislada al vacío y previamente hervida y enfriada rápidamente, pasteurización, y la otra fue dejada abierta al ambiente. En la primera no se originó ningún ser vivo, mientras que en la segunda se produjeron bacterias que descompusieron la leche. Teniendo en cuenta el enunciado anterior, ¿cómo explicas este fenómeno pensando en el origen de la vida? Listo, aquí lo que se les estaba dando era un Análisis de casos. Sí, les estábamos dando como una explicación anterior, ¿no?, de lo que había sucedido. Y usted lo que tenía era que tomar ese caso que se les estaba presentando y aplicarlo a otro fenómeno que era el origen de la vida. Ahora, lo que yo vi en todas las respuestas, o en la mayoría por lo menos, fue que comenzaron, o sea, tomaron nuevamente el concepto de Luis Pasteur y trataron de explicarlo, o sea, pero no estaban explicando el origen de la vida, sino estaban explicando ese fenómeno que se dio. No sé si el profe Alex nos puede ayudar ahí. Sí, hasta Luis Pasteur, la generación espontánea era considerada como una explicación del origen de la vida. ¿Saben qué es generación espontánea? Algunos científicos de la época antes de Luis Pasteur, ustedes pueden buscarlo en internet, cómo crear ratones en esa época. Dejaban unos sacos en un lugar con un poco de maíz y un poco de basura, y al cabo del tiempo ellos decían que de ahí salían ratones, pero no había método científico, no había un diario de campo, de estudio, que estuviera observando y llevando anotaciones de lo que sucedía. O sea, no había un momento en que apareciera una cola de ratón o una pata de ratón, y al otro día hubiese medio ratón, y al otro día hubiese más de medio ratón, hasta que finalmente hubiese un ratón. Sino que finalmente llegaban y encontraban en ese lugar sucio, lleno de basura, ratones. Entonces, pues no había método científico en ese entonces. Cabe recordar que el método científico surgió más o menos por la época de Luis Pasteur, cuando se empezó a investigar de una manera ordenada. Luis Pasteur le llamó la atención el fenómeno, así como al de la manzana. ¿Saben quién es el de la manzana? Newton. Le llamó la atención que la manzana le cayó en la cabeza, y por qué la manzana no se fue para arriba, y en vez de caer, pues él puso a analizar, y entonces él postuló o propuso la ley de la gravedad. Luis Pasteur empezó a analizar por qué la leche se dañaba
y si se dañaba en todos los ambientes y de todas las formas. Entonces, a él se le ocurrió hervir la leche, hacerlo como la propia lo leyó, y una de esos recipientes ponerlos en un lugar aislado al vacío y la otra en un ambiente abierto. La que estaba en ambiente abierto se dañó y la que estaba en el vacío se permaneció inerte. La pregunta es, si la generación espontánea es posible, ¿por qué la leche que estaba en el ambiente aislado no se dañó? ¿Alguien me podría ayudar con esa respuesta que escribieron ustedes? ¿Por qué no se dañó? ¿Alguien podría decirme por qué no se dañó esa leche y la otra sí se dañó? Yo creo ¿Por que qué la que estaba abierta se descompuso y la otra no? Nadia, ¿qué respondió su merced? ¿Se fue Nadia? No, por ahí está. Ya. No, estoy comiendo, profesora, ya va. Ya, ahora Porque sí. estábamos en clase, ¿no? Bueno, me trajeron un pedacito y bueno. ¿Entendió la pregunta o no? Sí, lo de por qué no se había dañado esa leche. Pues porque esa leche, por la forma del pote, no estaba en contacto con el ambiente, es decir, no entraban bacterias, no entraba nada que pudiera, pues, como quien dice, descomponerla. Ok, muy buena respuesta. Entonces, la otra pregunta para analizar esa respuesta sería, ¿los seres surgen espontáneamente o simplemente se reproducen? Se reproducen, ¿verdad? Alguien mueve los labios y le entiendo. La reproducción y la generación espontánea son dos hechos muy diferentes. O sea, las bacterias se reproducen, ustedes saben que por la mitosis ellas se van multiplicando, mitad, 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 bueno. Igual algo por lo que pasa con el coronavirus, entra al cuerpo humano y se multiplica espontáneamente, pues aprovechando el ARN del cuerpo. Esos organismos llamados bacterias existían en el ambiente, no se generaban espontáneamente. Y pues por eso la leche no se dañó, porque hasta hoy día los envases al vacío pueden conservar alimentos como jugos, dulces, etcétera, por mucho tiempo sin dañarse, porque simplemente no hay presencia de seres vivos, bacterias o virus. Entonces, Louis Pasteur le dio muerte a la generación espontánea y por lo tanto dejó huérfana a la teoría de la evolución. ¿Por qué? ¿Por qué quedó huérfana la teoría de la evolución? Porque se demostró que se reproduce y no se crea por magia o una cosa Ajá, así. porque se demostró que se reproducen y no se generan. Creo que ese concepto quede General. claro. No se generan, sino que se ¿qué? Reproducen. Ok, eso para esa pregunta, profe. Listo. La siguiente entonces. La alta crítica, está relacionada con la pregunta anterior. La alta crítica ha argumentado que lo que no es posible hoy tampoco lo fue en el pasado ni lo será en el futuro. Si la base fundamental de la teoría de la evolución es la generación espontánea y ya se demostró científicamente que no es posible, entonces, ¿cómo explicar que aún hoy en día exista esa teoría, incluso cuando ya se demostró que no es científicamente posible? ¿Quién nos quiere ayudar? Tal vez no sé, un José David Cristancho. Hola, José. Bueno, ¿alguna opinión con respecto a eso? Quiero hablarles que la alta crítica no es cristiana, o sea, no son cristianos los que pertenecen a la alta crítica. Al contrario, son casi todos científicos llamados ateos, o sea, personas que quieren comprobarlo todo en un laboratorio, pesándolo, midiéndolo, etiquetándolo.
Entonces ellos decían, bueno, si no se puede pesar, medir, etiquetar, no existe, o no es verdad. Entonces ellos quisieron poner a tela de juicio algunas enseñanzas de la Biblia diciendo que porque no se podían verificar científicamente. Pero ese postulado de ellos se convirtió en un arma de doble filo para ellos porque Luis Pasteur demostró que la generación espontánea no es posible. Y si la generación espontánea no es posible ahora, no fue posible en el pasado, ni será posible ¿en qué? En el futuro. O sea, no es posible. Por lo tanto, la evolución no puede ser sustentable bajo la teoría de la generación espontánea. Ahora, voy a hacerles una pregunta un poquito atrevida para que ustedes la analicen ahorita. Hay dos conceptos del origen de la vida, la creación y la evolución. La teoría de la evolución se genera o se origina en la generación espontánea. O sea, la vida surgió así. Yo tiro 5 varas al aire y cuando caen al piso se han convertido en ratas, o en culebras, o en cucarachas, o en, etc. Así, de manera espontánea. Eso se llama, digamos, en el concepto de evolución, la base de la teoría para decir que la vida surgió de la nada. No había nada y surgió la vida. Ahora, ¿cuál es la base de la creación? ¿Cómo se origina la teoría de la creación? ¿Han leído Génesis 1? En el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y pues no había nada, o sea, estaba desordenado. ¿Cómo surgió la vida? ¿Cuál es la diferencia entre las dos teorías, la de la evolución y la creación? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En una no había nada y en la otra pues fue como evolucionando con el paso del tiempo desde un microorganismo o algo así. Bueno, eso es lo que se cree, pero ya dijimos que eso no es posible porque en la evolución la generación espontánea no es posible. Entonces, descartamos esa hipótesis. Pero estamos analizando solo la teoría de la creación. Dice que Dios dijo y existió. Dios dijo, hágase los árboles, y los árboles se hicieron. ¿De dónde surgieron los árboles? ¿De dónde surgieron los árboles? No existían árboles. Dios dijo, hágase los árboles. ¿Cómo surgieron los árboles? Ok. Y entonces de ahí tomamos, para entender un poquito el concepto de Platón del mundo de las ideas. Platón dice que hay dos mundos, el mundo de las ideas y el mundo físico, el mundo que yo puedo tocar. Yo tengo unos troncos allá tirados en el piso y llega un carpintero, ojo, un carpintero. Él ve los troncos y tiene una idea diferente de los troncos a la que yo tengo. Para mí esos troncos son leña, pero para él es un escritorio o una mesa. ¿Qué diferencia hay entre la manera de pensar del carpintero y de la persona que simplemente ve los troncos como algo para echar a la fogata? Ahora, pregunto, ¿de dónde nació la mesa? ¿Del tronco o de la mente del carpintero? De la mente del carpintero. De la mente. De la mente del carpintero. Entonces estamos entendiendo que de la mente de Dios surgieron las cosas que Dios dijo y fue creado. Entonces estamos hablando de una generación, ojo, una generación espontánea, pero como dijo la compañera, originada en Dios. O sea, Dios mandó y existió. Pero siempre bajo un principio, que la vida origina la vida. Pregunto, ¿puede originarse una mesa si no hay un carpintero? No. No. ¿Puede originarse la vida si no es que un ser vivo la produce? No. Ante Entonces, todo se necesita un creador. El dilema, y le suelto la pregunta que hace muchos años está. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. La gallina porque La la gallina. creó Dios. Ok, muy bien. Está el aporte, ok. Listo, profe. Este punto, no sé si tienen preguntas sobre eso. ¿Tienen alguna duda? ¿Quedó claro o tienen algo más que decir? Creo que escriba, llaman, porque no se le entiende. Creo que tiene mal El que está hablando.
Creo que Carol Tarazona tiene dudas y Yo aquí está en sí el chat. bueno, Carol Tarazona escribió algo, pero no le entendí. Dice, o sea, eso es lo que ellos hacían como dudar, ¿no? Ellos querían como comprobar de otra manera, pero no sé a qué se refiere específicamente. De pronto está hablando de la alta crítica cuando ponen en tela de juicio los milagros, ¿no? O la Biblia. Por ejemplo, la alta crítica intentó sacar de la Biblia todo lo que no se podía comprobar, entonces tuvieron que sacar Génesis 1, tuvieron que sacar el milagro de cuando Jesús caminó sobre el agua, cuando multiplicó los panes, la resurrección de todos los muertos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que finalmente no les quedó nada de la Biblia porque la Biblia son todos puros milagros e intervenciones divinas. Por lo tanto, no fue posible porque pues, sacarle iba dejando la Biblia prácticamente sin ningún texto. Entonces, ese argumento que describe la compañera, sí es entendible. Ellos trataron de poner en duda pues, el concepto de Dios y de existencia de Dios, pero siendo juiciosos y inteligentes, yo les digo a ustedes que se necesita más fe para creer en la evolución que en la creación. Porque imagínense a alguien que dice, oye, ¿cómo le parece que en Marte surgieron las ratas? Hay ratas en Marte. ¿Y de dónde nacieron? No, surgieron las ratas de un momento para otro. Y alguien le dice a uno, tiene fiebre, muestra, venga, lo toca a ver qué le pasa. Porque eso no sucede nunca. Entonces, ese postulado de ellos fue muy efectivo para el mundo cristiano para decir, no se puede. Lo que no se puede ahora, no se pudo en el pasado, ni se va a poder en el futuro. Listo. Bueno, esperemos a que Se va a cancelar la reunión. escriba otra vez lo que quiere decir. La siguiente pregunta decía, el hombre tiene una tendencia innata a adorar objetos físicos o lo trascendente, poderoso o sublime. Este instinto innato de adorar es propio de todos los humanos. ¿Cómo explica que existe ese instinto configurado en el ser natural del hombre y aún así se considere ateo? Buen argumento. Buen argumento. Yo creo que ustedes pueden hablar ahí, en ese sí pueden hablar. Ya, ese tema lo habíamos tratado con el profesor Jonathan, con el profesor Alex. De hecho, se había generado cierto diálogo en torno a eso, en cuanto a la adoración. ¿Por qué los seres humanos tienen esa tendencia de creer? Incluso yo me atrevería a decir, o sea, el solo hecho de decir, de considerarse ateo, ya lo está convirtiendo en un creyente en algo. Sí. O sea, es imposible encontrar en el universo o en el mundo una persona que tenga la mente en blanco. O sea, no existe prácticamente. Porque si dice, ¿usted qué cree? No, yo no creo en nada. Bueno, ya cree en eso. Ya en algo cree. No es que yo soy ateo. No, yo no creo en Dios. Pero él mismo, en su interior, no puede negar algo que es así, intrínseco por naturaleza. Supongamos que ese ateo va caminando por la calle y de pronto le cae algo que casi que lo mata. ¡Ay, Dios mío, pues me salvé! ¿De dónde le salió esa expresión, Dios mío? ¿De dónde le salió? Hasta ahora, los científicos han usado esa, o los filósofos han analizado eso. ¿Por qué, por ejemplo, cuando los españoles llegaron aquí a América, las llamadas tribus indígenas que vivían aquí ya tenían templos, ya tenían sacerdotes, ya tenían culto, ya tenían cosas? ¿A qué adoraban ellos? Al sol, la luna, las estrellas, las serpientes, todo lo grandioso, lo sublime, lo poderoso. Eso es algo que quedó allí como un sello inamovible de Dios cuando nos creó. Fue una marca que nos puso. Entonces, el hombre no puede negar que dentro de sí tiene una tendencia innata a adorar. No se puede eliminar. No hay manera de hacerlo. Porque de alguna forma fuimos creados con esa tendencia a adorar algo, ¿sí? A venerar algo superior a nosotros. Sí. Algo que es grandioso. Por ejemplo, alguien dice... Independientemente, yo creo, independientemente de que seamos cristianos, ateos, budistas, lo que sea, independiente de lo que nosotros... Hasta adorar el arte, por ejemplo, o un deportista,
algo, cualquier cosa. Siempre estamos venerando algo, ¿sí? Que consideramos es más grande y más poderoso que nosotros. Entonces, esa es una de las preguntas más fáciles que tenía el examen, pero que se complicaron mucho la vida también en ello. Esta es muy fácil. Argumente con sus palabras cuál es la diferencia entre saber y conocer. Esto era basado en lo que habíamos hablado de Sócrates. En esta sí quiero que por favor, a ver, preguntémosle acá a Dana. Diferencia entre saber y conocer. Rápido, Dana. Y nos va a cortar el Sí, tiempo. nos quedan 4 minuticos. Sí, entonces ¿puedo leer de mi acumulativo? Díganos lo que respondieron ustedes. Bueno, el saber expresar conocimientos y el conocer es obtener información. El saber es realmente lo que se puede argumentar frente a un tema, es decir, un conocimiento profundo que se tiene de algo después de que se investiga. Y conocer es no saber con certeza o con profundidad el cómo funciona. Es decir, yo conozco qué es la medicina, pero un médico sabe qué es la medicina. Y de esta forma se ve la diferencia entre el conocimiento y el saber. ¿Qué opina Sofía Zarco de la respuesta de Dana? Pues o sea, no sé, siento que dijo que era el saber, o sea, pues yo siento que es como muy parecida a la de nosotros. ¿Puedo leer la de nosotros? Sí. Dice, el hecho de saber es solo un paradigma de lo impartido por alguien más, es decir, la definición o el concepto general de un pensamiento ajeno al propio, creando así una ideología externa que poco a poco, según los intereses, se va mudando a un conocimiento lleno de experiencias propias, lo que conlleva a destacar a este como uno genuino y característico de sí mismo en una esencia intransferible. Yo siento, y lo que yo percibí, de hecho creo que estoy en lo correcto, es que invirtieron el concepto. En el caso del grupo de Ana, invirtieron los conceptos. Ahora, yo les hago una pregunta. Ustedes saben que yo existo, ¿sí? El hecho de que ustedes sepan que yo existo, eso les hace No la conocemos. a ustedes que me conocen. No. No, señora. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque para conocer... O sea, porque No, porque es que sabemos de el su saber, existencia porque la vemos, sí, pero no porque nos tomemos el tiempo, quizás. no porque la veamos, sino porque alguien nos dijo que ella existe. O sea, pero en nuestro caso es nuestra profesora. Sí, Pero ella porque dice que no que no la hemos conocido. pero no es el hecho que la conozcamos para, o sea, como que Espera, no nos hemos entonces... tomado ese tiempo, ¿sí? Sí, pero entonces lo que dijo Samuel es que, digamos, usted dice que, o sea, que alguien, o sea, bueno, sí, tipo, ¿usted conoce a la profesora porque la ha visto? No, o sea, no me refiero a eso. En la mayoría de los casos sí, porque usted conoce a la costa, sí porque ha ido y ha visto la costa. Pero, por Pero es ejemplo, que si hay usted ve una imagen, Forma de hay una conocer persona espere, que es un lugar. como persona o pero algo espere. Uy, Todo, hablen de a uno. Levante la manito. todo tiene su correlación. Por ejemplo, usted puede ver una imagen de un cierto lugar, por ejemplo, no sé, Francia, pero igual usted no ha ido, ni ha conocido, ni ha presenciado lo que es Francia. A eso era a lo que me quería referir. ¿Quién más tiene algo que aportar? Pues es que depende del concepto de saber, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros utilizamos fue sobre la medicina. Y yo puedo conocer qué es la medicina, pero es diferente cuando yo sé sobre medicina. Exacto. Pues, Cuando por hablamos ejemplo, del saber y lo hacemos referencia en un médico, es porque él sabe cómo tratar a un enfermo, sabe qué medicar, sabe cuál es su enfermedad. Nosotros yo quiero decir solamente algo. conocemos. Y pues en eso fue en lo que enfatizamos. Voy a poner el ejemplo por ejemplo, muchos acá sabemos que hay un Dios, ¿no? Pero el hecho de que sepamos que hay un Dios no significa que conozcamos en interior a un Dios. Por ejemplo, una vez a mí me dijeron,
usted ama a Dios, entonces uno dice, ay, sí, pero usted para amarlo debe conocerlo. Entonces como que se interioriza en eso. Igual en el caso de medicina. Usted puede saber de medicina, pero usted tuvo que pasar por ciertos conocimientos para poder aplicar ese saber. Dos conceptos que a veces se interpretan un poquito mal por la familiaridad y la aplicación que se hace en los conceptos. Saber a veces se toma como un conocimiento superficial, como información, y conocimiento a veces se toma como un análisis más cercano, más profundo. Sin embargo, cuando se manejan, digamos, muy cuidadosamente los dos conceptos, se puede llegar a comprender que, por ejemplo, en filosofía, algunos pensadores han dicho que solo una persona que sabe actuar, o sea, el ser y el saber están muy ligados. Y algunos han llegado a argumentar que una persona solo puede cantar una canción cuando se la sabe, no cuando la conoce. Y en términos generales, pues ha habido un poco de discrepancia con respecto a ello. ¿Qué más es conocer o saber? Pues a veces está ligado mucho como al prejuicio de la persona que lo quiera interpretar. Nosotros a veces decimos no me conoces, ni nos conocemos a nosotros mismos, por ejemplo. No podemos identificar cómo actuaría yo ante un temblor porque nunca he estado. Entonces esa partecita la desconozco de mí. Simplemente hay que tener cuidado en usar esos dos términos porque no necesariamente saber eso es información superficial. Puede ser que no, puede ser que sí, depende cómo la aplique. Y conocer no siempre es lo absoluto tampoco, porque puede ser que el saber implique en el ser, y entonces, por ejemplo, un médico es porque sabe medicina. Entonces estaríamos dándole un poquito la razón a la chica de medicina, porque dice que el médico para ser médico debe saber. Entonces, saber y ser estarían un poquito relacionados. Son dos términos que hay que analizarlos, de pronto generan polémica por la manera como nosotros acostumbramos a utilizar. Dana está levantando la mano. Dana, la palabra es suya. Bueno, según lo que decía Mailet, que antes de saber tenían que conocer. Y pues sí, es verdad, porque antes de que yo sepa sobre un tema, tengo que adquirir ciertos conocimientos sobre el tema. Entonces, pues prácticamente definiría el conocimiento como algo superficial y en mi perspectiva del tema. Creo que Mailet no dijo eso, creo que dijo fue lo contrario. Que para conocer hay que saber. Bueno, entonces, ¿qué concluimos? Como dijo el Pues profe Alex, es un poco difícil como, porque no son podemos como... concluir nada solo Sí, nosotros. es complejo Sí. porque Es que pues también es viéndose desde una perspectiva diferente, porque nosotros lo hicimos más que todo y nos sentábamos y en el Zoom dialogamos de lo que Mailet nos decía, como en la parte espiritual. Dana se centró más en la parte del doctor y pues puede variar. Pero es que Y no ayer, quita que tenga sentido, porque lo que dice Dana sí tiene sentido. Es que es Pero diversidad de temas, sí. es que claro que varía, por lo que dijo el profe ahorita de la música. Yo conozco una Sí. canción, pero no la puedo cantar a menos de que me la sepa. Entonces es complejo. Sí, Y pero, pues ustedes yéndonos saben a que parte de psicología, pues nosotros investigamos en psicología, bueno, un poquito sobre la opinión de los psicólogos acerca de este tema y opinan eso. Eso de que pues lo que nosotros escribimos en el texto. Entonces nos podemos más por esa parte. sí, ustedes saben que cuando estudiamos
a Platón y Aristóteles, dijimos que, por ejemplo, en el caso de Sócrates, dijo, yo solo sé que nada sé, después de haber pasado toda una vida aprendiendo. Entonces, él llega a la conclusión de que el conocimiento, uno, es absoluto, dos, cambiante, tres, no es posible que una mente lo adquiera todo. Entonces, si pasaríamos la vida estudiando todo y no tendríamos estudiar el absoluto del conocimiento. Sí. Entonces, eso hablando de conocimiento. Si hablamos del saber, pues tendríamos que saber el concepto de verdad. Solo voy a ponerles un ejemplo para meternos en otro problema grave, para que ustedes traten de solucionarlo después, cuando tengan tiempo. Hay un argumento de un filósofo que van a estudiar después tal vez, que dice que la historia no es posible escribirla, solo se escriben relatos, solo relatos, no historia. ¿Por qué? Supongamos, a ver, voy a nombrar a un caballero por aquí, Josman. Josman está, ¿me escucha Josman? No me escucha, alguien que me escucha. A ver, voy a hablar con José David. ¿Quién es José David? ¿Está José David? Señor, Ahí está Gris Sancho. ¿Puede prender la cámara un ratico para ver la cara? Solamente para verlo. ya voy. Bueno, yo voy a decirle a José David, vamos a escribir un libro. Y el libro es la historia de José David. Pero la historia debe implicar el absoluto de José David. Eso quiere decir que yo voy a escribir todo de José David. Entonces José dice, no, para mí no me interesa que sepan esto, aquello y aquello y aquello. Entonces, yo solamente quiero que escriban esto, esto y esto y esto. Como él no quiso que yo escribiera la historia, ¿qué pasó con José David que no se dejó ver? Como él no dejó que yo escribiera todo, no lo absoluto. Entonces, podríamos decir que en este momento, según ese planteamiento filósofo, no hay ninguna historia escrita, solo relatos de algunas personas que escribieron algunos apartes de la vida. Entonces, así de complejo es el conocimiento y el saber, como para que ustedes entren allí y lo miren y entiendan de que nunca conocerán absolutamente y nunca sabrán absolutamente todo, porque los conocimientos absolutos son inalcanzables para nosotros. Un consejo que le dan a uno cuando va a estudiar historia es que nunca le creas a un solo historiador. Sí, de hecho hay que buscar muchas fuentes para tratar de armar algo de la historia, algo, porque siempre va a haber cosas ocultas que no se escriben. Son verdades a medias siempre. Sí, son verdades, exactamente. Y lo otro es que nunca terminamos de adquirir conocimiento. Siempre estamos en constante aprendizaje. Ajá. Así que cada vez que nosotros vamos aprendiendo algo, entonces ese conocimiento va aumentando y por ende entonces ese saber también se va ampliando. Entonces son cosas que no son estáticas, sino que siempre va a estar en constante movimiento. Tenemos entonces la siguiente pregunta. Esta era muy fácil. Explique cómo se considera el conocimiento en la mente humana según Sócrates. Esa era muy fácil. Muy fácil. Voy a preguntarle entonces a Carol Islendi, a Carol Gualdrón. Señora. ¿Cómo se considera el conocimiento según Sócrates en la mente humana? Bueno, pues él tenía el método socrático. Ajá, ¿en qué consiste el método socrático? Que pues estaba basado en la conversación, ¿sí? Pues que era por medio de la ironía y que pues se basaban prácticamente como en la formulación de preguntas que él hacía pues hacia las personas pues con las que él, o sea, él hablaba, pues los hacía como dudar del conocimiento que ellos tenían. ¿Quién tiene otra pregunta, otra respuesta diferente, otra opinión? Yo. Listo, Sofía.
El conocimiento verdadero para Sócrates era aquel que provenía de sí mismo, de sus indagaciones, sus exploraciones, sus ideologías y pensamientos descubiertos en el proceso de razonamiento. Es por eso que él afirmaba que no se necesitaba de alguien más para impartir conocimiento, sino solo se necesita de activar aquella facultad innata de todo ser humano, la razón y la lógica común. Entonces, O sea, es como prácticamente el conocimiento viene de sus ganas de aprender, no de hacerlo por usted mismo, de sacar sus propias conclusiones y no dejarse llevar por lo que otras personas o dijeran o lo ya estipulado. listo. Entonces, esa era una de las preguntas más fáciles que existía porque habíamos hablado justo en la clase con el profe Alex que Sócrates utilizaba una frase que él decía que el conocimiento se pare, ¿no? ¿Sí? Es parir el conocimiento. Entonces, el conocimiento viene de adentro, ¿no? Entonces, es lo que nosotros mismos podemos hacer, lo que nosotros mismos aprendemos. Eso que de alguna forma hemos internalizado. No creo que necesite más explicación, ¿sí? El conocimiento, profe Alex. Sí, yo creo que para aquellos que les da pereza estudiar y quieren ser médicos, abogados, etcétera, quiero decirles que a veces para poder ser, escuchen, ser, porque el ser es algo que define, que etiqueta, que le da sentido a las cosas. El ser médico, ser contador, significa que usted tenga que cambiar algunas cosas de su vida y en algunas ocasiones duele. Entonces, por eso Sócrates decía, el conocimiento se consigue, se da a luz, se pare. O sea, pregúnteme a mí, pregúntele al profe Oscar cómo hemos llegado a ser profesores. O sea, eso no fue que una noche a la mañana se levantó la profe y Oscar y ya eras profesora. Ya, listo. Hay noches de trasnocho, hay... Llorar haciendo los trabajos. Sí, hay cosas así por el estilo. Entonces, chicos, a ustedes les espera un mundo así. Ustedes tienen que finalmente, deben nacer como médicos, nacer como abogados, nacer como ingenieros, pero deben sufrir ese parto, o sea, del conocimiento. Debe dolerles para que puedan aprender. Entonces, eso es inevitable. Empezando desde cuando los levantan en la mañana para que vayan al colegio y a usted les duele levantarse. Bueno, eso es parte del concepto de Aristóteles de parir el conocimiento, de Sócrates, perdón, de nacer en el conocimiento. Es totalmente eso. Nada en esta vida, dicen por ahí, dicen los papás, nada en esta vida es gratis y todas las cosas se consiguen con sacrificio. Y el conocimiento no es una excepción a ello. Para usted poder obtener conocimiento, entonces, no importa que todos al final vayan a morir, mientras estén en vida, si quiere ser una persona con variedad de conocimientos, va a tener que sacrificar, ¿sí? Tal vez sus juegos, horas de sueño, va a tener que sacrificar salidas con los amigos, porque va a tener que dedicarlas a otras cosas, ¿sí? Y no es y por eso, profe Jocabe, el concepto para un detalle así puntual. Y quiero preguntarle a cualquier estudiante que lo quiera contestar. ¿Qué está evitando un estudiante cuando hace copia? O sea, ¿qué está evitando que es necesario que suceda en él para que pueda conseguirse el conocimiento? El esfuerzo y el pensamiento. Sí, el parto del conocimiento lo está evitando el pensamiento. Ajá. Evitar el pensamiento del otro estudiante y el trabajo, el trasnoche, todo eso. Sí, o sea, está esperando que otra persona dé a luz y él toma el bebé de otra persona, pero no parió él. Entonces no hay conocimiento, no es de él. O sea, es una especie, por eso, o sea, esa es la razón por la que en la actualidad también es tan delicado hacer plagio. Por eso en la actualidad se penaliza. Porque para la persona que... Si usted se roba a un niño, lo llevan a la cárcel, ¿no? Exacto. Entonces, vamos a finalizar con eso, muchachos. Las cosas, y esto ojalá les quede de reflexión, jamás, pero jamás se subestimen tanto ustedes que no crean que no son capaces de hacer ciertas cosas, porque cuando usted espera que su compañero haga para usted luego copiar, se está diciendo a usted mismo que usted es una persona insuficiente intelectualmente y que no es capaz
de resolver ciertos problemas de la vida. Y entonces siempre habrá alguien que va a tener que resolverlos por usted. O sea, para puntualizar, profesor Cabez, estaríamos hablando de una esterilidad en el conocimiento. O sea, no es capaz de parir, no puede parir el conocimiento, es una persona estéril. Igual que en la antigüedad las mujeres que no daban a luz las subestimaban y eran personas despreciadas por la sociedad porque no podían dar a luz. Entonces, quien no es capaz de aprender es una persona que no puede, es estéril mental, no puede embarazarse mentalmente, por lo tanto no da luz conocimiento. Sí, es una persona que realmente, como les diría yo, son desnutridos intelectuales. Y significa entonces que no tiene nada en la cabeza. Bueno, de la caverna del que habla Platón. Ya el profe les había tocado ese temita en la primera pregunta, y es el ideal de mundo que plantea Platón. Y entonces la pregunta que ustedes tenían que resolver era cómo se alcanza el conocimiento según Platón a partir del mundo de las ideas. Voy a pedirle ¿a quién? A Joseph, a William, que nos ayuden a explicar el mito de la caverna. ¿No? ¿Nada? O sea, ese punto no lo respondieron en el examen. Juan Esteban, Nasli, Carol Slendi, Brayson, Santiago. ¿Nadie? ¿Alguien quiere responder? Cuando yo hablo me dicen que me calle, así que no voy a responder. Hable, Samuel. Ay no. Yo voy a leer lo que escribí. Ese es el 9, ¿cierto, Miss? Sí, señora. Bueno, haciendo alegoría al prisionero como alma, se puede entender que las sombras que de alguna manera no le dejan surgir conocimiento hacen referencia al cuerpo, que se simboliza como la cárcel del alma, y se puede entender que el sufrimiento que ésta tiene que soportar es la separación del cuerpo para comenzar a pensar por sí misma. No, esa no es. Ay. Es que esa... Es lo de el mito de la caverna. Si es la 9. Si es la 9. Bueno, siga entonces. Es que la estoy relacionando con la otra pregunta. Sí, es que no parecía. Seguidamente, el mito La Caverna se da a entender que el conocimiento se adquiere habitando en las sombras de ella. Es decir, que para salir de la caverna ha de hacer el esfuerzo de subir un camino espinado y difícil. Sí, difícil. El aprendizaje es difícil, ya que se ha de abandonar la motivación que antes se tenía. Al habitar entre las sombras de la caverna, para así poder tener un pensamiento crítico y de esa forma llegar a entender el conocimiento por medio de un mito. Sí. Yo más bien diría que lo haría no como si el conocimiento se tiene que alcanzar desde la sombra, sino más bien para obtener el conocimiento hay que liberarse de los prejuicios de la sociedad y de las ideas preconcebidas. Porque de qué nos sirve que nos digan es de tal manera y luego investigamos si no es de esa manera, pero entonces lo aceptamos porque es como dice la sociedad. Entonces, la caverna para mí es la sociedad y el conocimiento se alcanza al no hacerles completamente caso. Investigar, a leer, saber, interpretar. Profe Alex, ¿qué opina? Bueno, el mito de la caverna es bien interesante porque podemos interpretarlo. En el caso de Sócrates hay que parir el conocimiento. Y en el caso de Platón hay que salir de la cueva.
¿Cuál es la cueva? Pues yo no sé cuál es la de cada uno de ustedes. Lo único verdad es que a veces nos amañamos en la cueva, porque pues vivimos en la comodidad, en la sombra, sin mucha exigencia, y para algunos es lo más cómodo. Yo no sé si levante la mano alguien diga que si lo más rico en la vida es dormir. ¿A cuánto les gusta dormir? Yo creo que a muchos. Entonces, no es que sea malo dormir, sino que hablamos del dormir en el sentido de anestesiarnos en el conocimiento. Entonces, Platón dice que usted está en una cueva, allá metido en una cueva, y entonces cuando lo mandan a la escuela en preescolar le abren un agujerito a la cueva, así como que un pincelazo, y usted empieza a ver allá afuera lo que hay en el mundo. Y a medida que usted va ampliando el agujero de la cueva, usted va viendo más y más y más. O sea, a medida que usted va avanzando en el conocimiento, en el aprender, en el saber, va ampliando más el agujero. Yo creo que en la clase nosotros le preguntamos a ustedes, me acuerdo que estaba con el otro profesor, le preguntamos a ustedes si sería posible que algún día algún hombre, algún humano, alguna mujer saliera de la cueva totalmente, de tal manera que estuviera en la plenitud del conocimiento y del saber, o sea, pudiese manejar los 360 grados de estar en el espacio libre y de poder saber y conocer todo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podría alcanzar o no? Alguien por ahí dijo que sí, esa es la realidad del mito. Porque, Esa es la realidad del mito. mister, es que según tengo entendido, no era que usted está atado en una cueva junto con otras personas y atrás hay un fuego, o sea, una fuente de iluminación, y van pasando imágenes para proyectar unas sombras. Y bueno, que un día usted lo liberan y sale de la cueva completamente y ve las maravillas del mundo exterior. Y luego se regresa para intentar ayudar a los otros que estaban cautivos con usted, pero al final lo sacan, lo terminan matando por decir que había otra cosa además de las sombras. ¿No era así? Muy resumido, la Bueno, verdad, pero bueno, el mito puede ser, digamos, un relato un poco más largo. Solo estamos hablando acerca del mito en relación al conocimiento. De hecho, tienes razón en el sentido de que el conocimiento en ocasiones te va a causar problemas. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo cortico que es parecido al mito de Platón, y es la historia o la fábula de unas raticas que vivían bajo el piso de la casa de un pianista. Y había un pequeño agujero por el cual se escuchaba la música del pianista. Y entonces ellas se deleitaban adorando al dios de la música. Cuando el pianista tocaba, las raticas se escuchaban y adoraban al dios de la música. Hacían su culto allá abajo, adorando al dios de la música, hasta que una ratica curiosa un día se atrevió a subir por el agujero y entró al piano. Cuando ella estaba en el piano, el pianista empezó a tocar y ella observó cómo se producía la música. Y entonces esta ratica bajó abajo, en el sentido de redundancia, bajó al hecho de la ignorancia, en el sentido de estar haciendo lo que no conocían, abajo, y les dijo que ella no adoraría más al dios de la música, porque el dios de la música no existía, que ese era un efecto físico, y les explicó cómo los martillos golpeaban y se producía la música. Y entonces las otras raticas empezaron a decirle que era una rata apóstata, una rata desafiante, bueno, todas las cosas que quieran decir la rata. Hasta que la ratica invitó a otra rata curiosa para que fuera y viera lo que ella vio. Para resumir la historia, el dios de la música desapareció. ¿Por qué desapareció el dios de la música? Porque simplemente alguien investigó que la música se originaba físicamente y puedo explicar cómo se originaba la música. Para entender un poquito el mundo, a veces nosotros lo percibimos desde un punto de vista mitológico. De hecho adoraban el rayo, el trueno, la lluvia, etc. Pero a medida que he ido explicando los fenómenos naturales, esos dioses han desaparecido.
Y pues en filosofía tenemos un largo camino para recorrer con respecto a ello. Y como para entender un poquito, darle una pincelada a lo que sería el mito de la caverna, estamos tratando de entender cómo se adquiere el conocimiento y de qué manera podremos lograrlo en la plenitud o en la, digamos, en lo limitado que podemos ser para salir y ver y entender todo lo que podemos entender y aprender. Samuel escribió por el chat que si de verdad el mito de la caverna era así. Esa es la respuesta a la otra pregunta que le estaba tratando de contestar, porque pues él estaba, creo que leyendo algo con respecto al relato en sí, o sea, a lo que pudo haber escrito Platón o que otras personas pudieran haber escrito de Platón, porque no siempre fue lo que escribió Platón, sino de pronto lo que algunos han escrito acerca del mito de la caverna, que es las sombras proyectadas. Por ejemplo, leí un escritor que hablaba que el mundo real, para una persona que estaba en la cueva, eran las sombras de lo que se veía afuera. Eran solo sombras, solo sombras. Ni siquiera sabía si existían esas sombras o no existían. Y que cuando salía de la caverna, entonces podría mirar si en realidad esas sombras eran lo que él estaba pensando que eran. Para entender un poquito ese mundo del mito de la caverna. Y de cierta forma, como antes de que saliéramos a descanso estábamos hablando acerca de eso, y es que jamás podremos despojarnos en su totalidad de esa oscuridad, ¿no? Porque siempre vamos a ser ignorantes, ¿sí? En el sentido de no saber alguna cosa, de no saber ciertas cosas frente a diferentes temas, ¿sí? Por más que seamos súper estudiosos, siempre vamos a ser ignorantes en algo. Yo Sí, creo que eso lo hablamos en una clase acerca de la ignorancia y que entre más usted estudia, más se va reduciendo el campo de acción. O sea, es como una especie de cuando usted entra a preescolar, se va abriendo el espacio hasta que llega a tener en bachillerato 12, 13 materias. Entra a la universidad, se reducen las materias a 6 o a 4, y cuando hace una especialización es una investigación. Tanto que un médico general que estudió todo el cuerpo humano termina siendo solo especialista en el ojo o en la pupila del ojo, nada más. Entonces diríamos, bueno, y en vez de ampliar el conocimiento, se volvió más reducido al punto de que solamente es especialista en algo científico. Es una autoridad, pero en eso nada más. Es así, porque como decíamos, entre más estudiemos, entre más descubramos cosas, nos damos cuenta que no sabemos absolutamente nada. Ajá. Y es importante de la oscuridad del mito de la caverna, y es el hecho de salir, digamos, si traemos una aplicación reflexiva a nuestro contexto, salir de la zona de confort, ¿sí? Salir de eso que nos produce tranquilidad, en donde estamos cómodos, en donde hacemos lo que nos piden y ya, simplemente, e ir un poquito más allá. Tal vez eso va a traer un poco más de o constará de más trabajo, de más esfuerzo, tal vez, como dice Maillet, de autodescubrir nuevas cosas, de aprender y desaprender otras. Pero eso es el conocimiento, muchachos. Es eso, estar aprendiendo y desaprendiendo. Todos en la vida siempre vamos a estar haciendo eso. Por más viejos que seamos, por más viejo que sea su papá, que sea su mamá, siempre van a estar aprendiendo algo. Por ejemplo, o sea, un ejemplo de ello es lo que ha sucedido en la pandemia. Ahora los papás ahora son expertos en redes sociales, ahora no sé qué, tienen sus jueguitos digitales y diferentes cosas. Cada uno a su ritmo, pero siempre estamos en constante aprendizaje. ¿Profe, ¿les va a decir algo más? Pues no sé si podemos compartirle para el tópico de los dos mundos o lo hacemos después, profe, tú dices. Ahí, profe, de una. Pues quiero compartirles una diapositiva, no sé si puedo hacerlo. Sí, sí puede. Bueno, voy a compartirles acá. Y vamos a tratar de contestar algunas preguntitas acá.
pero quiero que lo hagamos entre todos, no solamente yo hable, sino ustedes también puedan. Y vamos a tratar de mirar algún resumen así chiquito de lo que es las ideas principales de Platón, especialmente la que tiene que ver con los dos mundos. Platón hablaba de dos mundos, el mundo sensible, el mundo físico, el mundo de los sentidos. Por ejemplo, cuando usted, voy a poner sobre el ejemplo, usted está oyendo la radio, mejor, no viendo la televisión, oyendo la radio. Y de pronto sale una cuña donde dice, o un comercial donde dice acerca de una bebida refrescante y usted escucha que destapan la botella y luego el sonido del líquido y algo así como refrescante. ¿Qué se forma en la imaginación? Eso es lo que perciben los sentidos. Eso estamos hablando del mundo de los sentidos, que es ilimitado. Ese tipo de mundo es el llamado mundo sensible, el mundo de lo que nosotros percibimos con las manos, con los ojos, con la lengua, con el cuerpo, con todo lo que le llamamos nosotros los sentidos. Una pregunta para que de pronto alguien me ayude. ¿Cómo surgió el mundo sensible? Creo que ya lo hablamos al comienzo, o sea, ¿cómo surgieron las cosas que nosotros vemos, las físicas, las que percibimos con las manos, con los ojos, con nuestros sentidos? ¿Cómo surgieron? ¿Cómo surgió ese mundo sensible que nosotros vemos? ¿Siempre ha existido? ¿Hubo un momento que no existió? ¿Alguien podría decirme cómo surgió? Creo que ya lo explicamos o ya hablamos de ello. ¿Alguien podría participarme? Y la otra pregunta es, si alguien levanta la mano, me dice, puede hacerlo sin ningún problema. ¿De un originador? Sí, y en este caso es Dios, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué hace cambiar el mundo físico sensible? Ya lo dijimos también, que alguien, por ejemplo, en el caso del carpintero, puede modificar el mundo sensible físico y generar, a partir de las ideas, un mundo diferente. Luego tenemos el mundo inteligible. Este mundo es bastante grande, bastante abarcante. Es el mundo del conocimiento y, ojo, dice Platón que aquí no intervienen los sentidos. Por ejemplo, dígame usted qué parte de los sentidos de su cuerpo interviene cuando yo le digo que explique qué es materia, el concepto de materia. ¿Qué es materia? ¿Necesita algo de algún órgano de los sentidos, la mano, los ojos, para explicarlo? Tal vez no, solamente la capacidad del raciocinio, la razón, para explicarlo. Y tenemos los siguientes argumentos o preguntas que pudiéramos hacernos. ¿Qué da origen al mundo sensible? Y la respuesta es el mundo de las ideas, el mundo de lo inteligible, el mundo que nosotros no percibimos. Tanto que una mesa o una cama o un artefacto primero existe en el mundo de las ideas y luego se materializa en el mundo físico. Por ejemplo, ¿cómo hizo Leonardo da Vinci para dibujar helicópteros o algo así como un helicóptero en la época en que no existían los helicópteros? No había ni siquiera, digamos que la más mínima idea física de lo que era un helicóptero. Él dibujó cosas que no existían. ¿Cómo lo hizo? Después se materializó, o sea, después se pudo hacer realidad esos objetos. Cuando ustedes ven una película de ciencia ficción, esas películas donde hay máquinas y aparatos súper inteligentes o súper violentos o muy capaces, ¿a qué mundo pertenecen esos artefactos que pues, físicos no son, pero que están, digamos, expuestos en un video, en una película? ¿A qué mundo pertenecen? Por supuesto que diríamos que pertenecen al mundo sensible. Y ese mundo sensible, ese mundo físico, es modificado constantemente por el mundo inteligible. Ahorita está de moda la palabra virtual. La realidad virtual,
Por ejemplo, yo estoy presentándole esta diapositiva a ustedes y está saliendo por su celular o por su computadora, pero usted no la tiene guardada. Va a existir ahí y la puede ver, pero en algún momento dado, si usted no la guarda y yo la elimino, usted no la va a ver más. Entonces, una realidad virtual existe, pero no se puede pesar, no se puede tocar, no se puede palpar, simplemente existe de una manera virtual. Ese concepto de realidad virtual cada día es más vigente y se ha convertido en una moda hoy día. A ver, chicos, aquí sí quiero que me explique. A ver, una chica y un chico voluntario que me expliquen qué es amor platónico y por qué le dicen amor platónico. A ver, quiero escucharlos. Pues ¿Qué no es sé, amor creería platónico? que pues cuando uno le dice amor platónico a alguien es porque, o sea, siente un amor grande, o sea, hacia esa persona. Sí, o en parte, pues algunos dicen que es amor supuestamente imposible, algo así. Amor imposible, ¿por qué? Pues no sé. ¿Alguien de ustedes está enamorado de una modelo de televisión o de una cantante que nunca ha visto ni ha Es conocido? imposible porque es algo que no se puede cumplir, o sea, uno sueña con esa persona, Imposible, pero no. uno sabe que no va a poder estar con ella. ¿Usted qué sabe? ¿Cómo que no? O sea, en las metas de esa persona, o sea, no está, Porque solo queda en la no estar con esa imaginación. persona, sí. Bueno, en realidad hay muchas personas que se enamoran platónicamente, o sea, andan Solos. gustando, Perdidamente enamorado. soñando, y la otra persona no sabe, ni siquiera se imagina, no tiene ni la más mínima idea. Pero sigue siendo para esa persona la persona más especial, lo ve y se siente atraído, y bueno, eso se llama amor platónico, un asunto que no es real, que existe, pero no se puede materializar. El amor platónico es muy, muy cercano a ese mundo de las ideas que habló Platón. Pero Platón dice que el mundo inteligible es más vívido, o sea, es más frecuente en nosotros que el mundo físico. Por ejemplo, hablamos de la casa ideal, del carro ideal, de la mamá ideal, del novio ideal, de la pareja ideal, del trabajo ideal, etcétera, etcétera. Tal vez nunca llegue el trabajo ideal, el esposo ideal, el papá ideal, etcétera, pero nosotros siempre tenemos en nuestra mente ese concepto de lo ideal, tanto que podemos estar, digamos que no disfrutando de lo físico por estar pensando en un concepto ideal. Esos, digamos, son los argumentos más básicos acerca de los dos mundos de Platón. Puede ser que haya personas que no conozcan los argumentos de Platón. No por ello podemos decir que no están viviendo o pasando por esas dos situaciones. Después ustedes encontrarán a Descartes, que habla acerca de algo parecido a esto. Y él habla acerca de la razón y la existencia, o sea, como el ideal del pensamiento y las cosas materiales. Para que usted tenga una idea con respecto a ello, al concepto de la virtualidad o del mundo inteligible, podríamos decir que, por ejemplo, si yo abro mi computador y saco el disco duro, yo no encuentro por ningún lado el disco duro los archivos que tengo guardados, solamente puedo leerlos de una manera virtual con un dispositivo. El hombre ha avanzado mucho en esa dirección. O sea, hemos creado redes, hemos creado aparatos, hemos creado dispositivos que hacen que la virtualidad pueda ser más fuerte cada día y se convierta en una moda. Pero pues lo que no está bien para ustedes, muchachos, es que vivamos haciendo castillos en el aire, de fantasías. Porque pues aunque el mundo virtual, el mundo de las ideas, el mundo inteligible, es inevitable que exista, el único mundo que se puede materializar en nosotros es el que somos capaces de aterrizar de las ideas a los hechos. O sea, somos capaces de, por ejemplo, por así decirlo, como el caso de Alexander Graham Bell, que pensó en el teléfono
hizo el teléfono. Al comienzo el teléfono era algo loco, algo que no existía, nadie lo había visto, pero existió porque alguien lo pudo sacar de su mente y bajarlo al mundo real, al mundo físico. Los arquitectos, los ingenieros, las personas que diseñan, los diseñadores, todos aquellos, son expertos en aterrizar el mundo de las ideas al mundo físico. Tanto que usted dice, uy, qué obra de arte tan bonita. Es la capacidad que tiene él de imaginar y de materializar lo que es capaz de imaginar. Entonces, esos dos mundos son propios del hombre. Yo no sé, ni podría argumentar sobre ello, si los animales también tengan esa capacidad. Pero nosotros los humanos, por lo menos, Dios nos creó con esa capacidad de tener dos realidades, la física y la virtual. Esa que nosotros estamos todo el tiempo pensando, maquinando y que nos lleva a crear inclusive problemas. ¿Han visto ustedes alguna persona que pelea solo? ¿O alguno pelea solo? Aquí no creo, ¿o sí? ¿Hay alguien que de pronto se crea enemigo solo? Porque hay personas que pasan también por esos problemas. Hay alguien que escribió yo. ¿Te pelea solo? ¿Quién es Blady? Cuéntame, Blady. ¿Blady está por ahí? ¿Cómo así pelean solo? Sí, hay personas que Es que se arman películas en la cabeza y pelean entre ellos mismos, en la mente. Sí, hay personas que no necesitan como de dos para pelear, sino ellos mismos pelean por nada. No, claro, no sé cómo inclusive, ¿qué son las fobias? A ver, explíqueme a alguien las fobias. Que le tiene como miedo algo a una... Por ejemplo, el miedo a las cucarachas. ¿Son las cucarachas peligrosas? No, solamente que la persona se crea un estrés en la mente y por eso les tiene miedo. Entonces, ¿es real ese miedo? No, pero muchas veces uno no puede controlarlo. Sí, claro, O, tiene bueno, razón. sí puede, pero tal vez es que es difícil hacerlo El de poder parte de de la uno mente es mismo pues, es porque más uno fuerte. tiene ese miedo, necesita de alguien que no lo tenga para que lo pueda ayudar a salir. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a estos dos planteamientos que he hecho? ¿El mundo físico, el mundo platónico, el mundo virtual o ininteligible? ¿O tienen claro el concepto? Bueno, yo solo los animo a analizar este aspecto. A mí me gusta siempre aterrizarlo a la realidad y ver el punto bueno y el punto malo. El punto bueno de estos dos mundos, el mundo inteligible o virtual, es que nos sirve a nosotros para diseñar, para inventar, para crear. Pero el problema es que algunas personas se pasen soñando, por ejemplo. Echan a la amiga que es fiel, que es la compañera, que es la persona que está ahí ayudando, solo porque gustan de alguien que ni se imagina esa persona que gusta de ella, o bueno, o abandonan un trabajo solo porque quieren tener algo que supuestamente es súper bueno, pero nunca lo logran. O sea, viven haciendo ideales. Y de hecho, el idealismo político, el idealismo religioso, el idealismo social, el idealismo, como usted lo llame, obsesivo, suele convertirse en algo radical y muy peligroso. Por ejemplo, crear un modelo de sociedad como yo lo pienso, por ejemplo, donde no existan los ladrones, donde no exista la pobreza, donde no exista tal cosa, me lleva de pronto a crearme la idea de que hay que matar a los ladrones, de que hay que acabar con los ricos, y de que hay que hacer tal y tal cosa, por encima de todo lo que implique hacer. Entonces, estos dos conceptos bien equilibrados pueden ser muy útiles porque el mundo de las ideas puede ayudarme a ser creativo, a tener imaginación y llevarlo al mundo físico y convertirlo en realidad. Pero cuando yo vivo solamente de fantasía, de algo así como muy volátil, se me pasa la vida y no logro nada porque pues vivo en un mundo de encantos y de sueños y de ilusiones. Ese sería como un aporte acerca de esos dos mundos de Platón. Gracias, profe Alex. Bueno, chicos, ya nos quedan 5 minutitos.
Entonces, a la plataforma les voy a subir el libro de plan lector y también les voy a dejar los capítulos que deben leer para la próxima clase. ¿Listo? Deben traerlos leídos. No sé, creo que no es más por hoy. Por hoy, eso. Entonces, les subo el libro de plan lector, pero les advierto que vamos a tener un libro de plan lector en filosofía y vamos a leer otro libro en español. ¿Listo? Para que lo tengan clarito. Nos vemos entonces ahorita, más tardecito, como a la 1:10 volvemos a tener clase. Ok, profe, gracias por la invitación. Gracias, profe Alex, por su intervención. Chao, éxitos. ¿Listo, muchachos? No, ¿Por qué vamos a tener clase con usted? porque tenemos español. Ah, ¿Cómo así? Pero Miss, Uy, en el horario aparece que español es al final, ¿no? Sí, al final. Es la última hora. Porque yo ahorita Profe, y para español hay que leer algo, hay que hacer algo, ¿no? Este periodo vamos a leer el de Amor y Prejuicio, ¿o no? no, vamos a Sí, creo. O sea, ahorita Profe. ¿con quién tenemos? Con el profesor Wilmer. Cena, ahorita tenemos cena. Entonces, como dijo la mamá del chavo, Los abandonó. Bueno, no, solo la mamá de Chavo. La profesora. Ahora debería, yo no me debería lo darnos la sabía. última hora libre y ya tuvimos 2 horas con ustedes. Yo sé, Ella está enamorada de nosotros. ¿para cuándo? Bueno, Miss, Evo, adiós. mira el interno. Estamos hablando. Chamis, tenemos que leer algo para español, ¿no? hermanos, que leer. ¿No? Bueno. Oh.